A continuación, voy a hacer un esquema del hueso frontal. Voy a dibujar una parte convexa que es vertical y otra horizontal que es ligeramente también convexa. Aquí nosotros podemos identificar en este esquema las caras y los bordes que presenta el hueso frontal. Entonces, vamos a empezar a describir lo que son las caras primero y luego los bordes. El hueso frontal, esquemáticamente como está aquí, va a presentar tres caras que son fácilmente identificables en este esquema. Esto es para después llevar al hueso. Fíjense, tenemos esta porción vertical, esta porción horizontal. De esta porción vertical, nosotros vamos a decir que a esta porción vertical también se le llama escama del frontal. Y podemos identificar en esta escama de frontal una cara, una superficie que es cóncava, que es esta, una superficie cóncava y también una superficie convexa que está hacia adentro. Esta superficie convexa endocraneal, que vemos desde endocraneal, tiene una porción vertical y también una porción horizontal ligeramente convexa. También podemos observar que si miramos desde abajo, tiene una superficie ligeramente cóncava en esta porción horizontal. Entonces allí tenemos esquematizado el hueso frontal. Y ahora voy a describir las caras. Primero voy a empezar con las caras. Y vamos a ubicarle en primer lugar, voy a borrar estas flechas. Vamos a ubicarle en primer lugar a la cara que mira hacia afuera y hacia adelante. Que va a ser la cara, voy a marcarla acá, es la cara externa o exocraneal. Toda esta superficie convexa hasta aquí va a ser la cara externa o exocraneal. Esa es la primera que vamos a ubicar. Recordemos que a esta porción también se le llama escama. También va a presentar el hueso frontal una cara posterior que está en el sentido opuesto, una cara posterior que es todo esto, ojo, es toda esta la cara posterior, presenta una parte vertical que es cóncava y una parte horizontal que es convexa. A esta cara la vamos a llamar cara posterior endocraneal o también por su relación con el cerebro, cara cerebral. Finalmente, vamos a encontrar una tercera cara que ya la podemos identificar acá, es la cara inferior. Esta cara inferior es algo más compleja que el resto porque para poder estudiar bien esta cara tenemos que ver desde abajo, tenemos que tener una vista inferior. Acá nosotros vemos como si fuera esto un corte sagital, vemos esquemáticamente el hueso. Si nosotros miramos el, el hueso desde abajo, desde esta parte, vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar que en la parte media tiene una escotadura en forma de U. Y también a los costados presenta dos superficies triangulares, ligeramente triangulares, que forman esta cara inferior. Así se ve desde abajo. Si esto rotamos, vamos a observar que esta cara inferior tiene esta forma.
Entonces, en esta cara inferior también vamos a identificar lo siguiente. Vamos a identificar una porción media o central que tiene esta forma de U abierta hacia atrás, que es lo que vamos a denominar, esta es la porción nasal. Porción nasal. Y las dos superficies triangulares que están a los lados, ambas la vamos a llamar, voy a escribir aquí abajo, esa va a ser la porción o porciones orbitarias. Orbitarias. Entonces, una vez que nosotros sabemos esto, le podemos dar otro nombre también a la cara inferior. Entonces, por sus porciones, la cara inferior del frontal también se la puede denominar órbito nasal. Ya identificamos cuáles son las caras, cómo se denominan y más o menos qué disposición tienen. También tenemos que hablar de los bordes. Y el hueso frontal también se identifican fácilmente tres bordes. El primero de ellos, voy a marcar aquí, ¿verdad? Este es el borde superior. Fíjense, esta es la parte inferior, esta es la parte superior. Entonces aquí tenemos el borde superior. Ese va a ser el primer borde que vamos a ubicar. También vamos a ubicar en la parte anterior e inferior, que sería aquí, vamos a ubicar al borde anterior. Ese es el borde anterior. Finalmente, en la parte más posterior aquí, vamos a ubicarle al borde posterior. Entonces, allí tenemos ubicado esquemáticamente dónde están los bordes del hueso frontal. Tenemos entonces, aquí tenemos el borde superior, borde posterior y borde anterior. Fíjense que el borde anterior y posterior son inferiores. Ese también es un detalle importante a tener en cuenta para ubicarnos. Otro detalle importante es que si miramos a este borde posterior, si lo miramos acá desde atrás y desde arriba, vamos a observar que este borde, ojo con esto, este borde tiene también esta forma. Tiene también la misma forma que veíamos que tenía la cara inferior, órbito nasal. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque el frontal, aquí atrás, se articula con el esfenoides. Y el borde posterior del esfenoides es este. Este que forma una sutura con el borde anterior del ala menor del esfenoides, pero también el borde posterior del frontal es este que estoy marcando aquí, que es el que estaba en la escotadura nasal. Ese también es el borde posterior. Entonces el borde posterior es este, sigue este trayecto. Esto es importante aclarar porque a veces en el cráneo, cuando se pide mostrar, algunos estudiantes, algunos alumnos marcan todo esto, ¿verdad? Aquí normalmente debería estar el hueso esfenoides, aquí, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, está el borde anterior del cuerpo del esfenoides y cuando se les pide mostrar el borde posterior del frontal, entonces generalmente hacen esto. Y se olvidan que la cara inferior u órbito nasal tiene una escotadura en el centro. Entonces ese borde posterior también va a seguir esa escotadura. Con respecto al hueso parietal, que es el siguiente que voy a describir, a los huesos parietales. Los huesos parietales son huesos pares del neurocráneo y están ubicados en la parte lateral y superior de la calvaria. Para el hueso parietal vamos a hacer un esquema que va a ser el siguiente.
Acá arriba voy a dibujar un borde dentado. Esta es la parte anterior, también ligeramente dentado. Tiene también un borde que está hacia atrás. Voy a dibujar allí el borde y un borde inferior, un poco más notable que el resto. Tiene una concavidad bastante pronunciada. ¿Por qué? Porque aquí estaría el hueso temporal, que también es otro hueso del viscerocráneo. Entonces, ya que tenemos el esquema del hueso parietal, lo que acá vamos a tratar de identificar son más bien los bordes. Las caras son fáciles de identificar. Toda esta superficie que ustedes ven aquí, esto representaría a una cara. Si la miramos desde afuera, sería la cara exocraneal, que es convexa. Y si miramos de adentro, damos la vuelta, también vamos a ver una cara, prácticamente es la misma, solamente que va a ser cóncava, se va a relacionar con el cerebro y se llama cara endocraneal. Lo que tenemos que identificar bien son los bordes y los ángulos que tiene este hueso. Y vamos a ir primero por los bordes. Vamos a ubicar primero aquí arriba. Voy a poner una flechita. Esto que está aquí representa al borde sagital. Borde sagital, que como su nombre lo dice, ¿verdad? Ustedes ya dieron planimetría anatómica y saben que sagital se refiere al plano que pasa en medio del cuerpo. Acá, este borde superior, vamos a aclarar bien esto, ¿verdad? Aquí también forma la sutura del mismo nombre, sagital. Aquí también se forma entonces la sutura sagital. Ese borde sagital o superior forma entonces la sutura sagital. El borde inferior que vamos a marcar aquí abajo es bastante fácil de identificar porque este borde es cóncavo, está cortado a bisel a expensas de su tabla externa. Y como les había dicho, aquí se articula con el hueso temporal, con la escama del hueso temporal. Entonces, este borde también se va a llamar borde escamoso. Borde escamoso. También vamos a identificar otro borde. Voy a señalar aquí. Este es el borde frontal. Este borde frontal es el que va a formar junto con el otro parietal la sutura coronal. Entonces, este borde, que también se puede decir que es anterior, forma la sutura coronal. Entonces aquí vamos a tener la sutura coronal. Excelente, ahí está. Vamos a identificar también otro borde que mira al lado opuesto, que es el borde, en este caso sería posterior. Ahí está. Este borde posterior también se llama borde occipital. Y este borde occipital también va a formar una sutura. Una sutura que si miramos desde atrás, si se mira desde atrás, tiene más o menos esta forma, que es la forma de una letra griega que se llama lambda. Esta sutura entonces va a llevar el nombre de sutura, voy a escribir aquí, sutura lambdoidea. Lambdoidea. Entonces ahí tenemos identificados, fíjense ustedes fácilmente, los bordes del hueso parietal. También tenemos que poder identificar los ángulos
que van a ser los siguientes. Y vamos a ubicar el primero aquí arriba y adelante. Arriba y adelante. Este va a ser el ángulo. También se va a llamar ángulo frontal, o por su posición arriba y adelante, antero superior. Entonces, este es el borde, el ángulo frontal. Ángulo frontal o antero superior. Es importante este ángulo porque aquí, junto con el otro parietal y con el frontal, van a formar una estructura, una sutura especial que se denomina brecma. Voy a escribir acá, brecma o sutura brecmática. Entonces, ese es el ángulo frontal. Tanto por endocraneal como por exocraneal se ve el ángulo. Luego tenemos, siempre vamos adelante, pero ahora nos vamos hacia abajo. Aquí abajo, ahí en el esquema. Entonces, ahora vamos a identificar el ángulo esfenoidal, que es este que está aquí abajo. Entonces, este es el ángulo esfenoidal. Ahí está, que es antero inferior en este caso. Bueno, este ángulo antero inferior también aquí, junto con el efenoide, el temporal aquí donde se unen los huesos, va a formar una sutura especial que se llama terión, que es un punto también importante para ubicar ciertas estructuras. Por ejemplo, la arteria meningia media que está en relación con la cara endocraneal. Entonces aquí tenemos estos dos bordes que están adelante. Pasamos a los bordes que están aquí atrás. Y tenemos lo siguiente. El que está arriba, aquí arriba, vamos a pintar ese borde que estamos viendo ahí. Ese es el borde occipital. Este es el borde occipital. Ahí está. Este borde occipital, como forma esa sutura lambdoidea, también, ¿verdad? Ahí, en ese ángulo posterior superior, ¿verdad? Está la sutura lambdoidea. Está la sutura lambdoidea. Ahí está, la sutura lambdoidea. Y finalmente, para concluir con los bordes, tenemos el borde que está hacia atrás y hacia abajo. Vamos a dibujarlo ahí. Ese es el borde póstero inferior. ¿Cómo se le llama también a este borde póstero inferior? Se le llama también borde mastoideo. Borde mastoideo. Entonces, aquí tenemos identificado muy fácilmente los bordes. Ya vimos las caras, los bordes y los ángulos. Finalmente, voy a hacer la descripción breve del hueso occipital. El hueso occipital, que ya sabemos es un hueso impar del neurocráneo. Con respecto al hueso occipital, para dibujar nuestro esquema, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar una vista desde su cara póstero inferior, que es donde vamos a ubicar más fácilmente sus bordes y sus ángulos. Para empezar, este hueso tiene dos caras. Si le miramos de costado, voy a hacer un esquema primero. Si miramos de costado, el hueso occipital tiene más o menos esta forma. Un poco más delgado aquí, donde está el foramen magno. Y luego va hacia atrás y hacia arriba. Esta es la forma que va a presentar el hueso frontal. Y aquí en este esquema podemos identificar muy fácilmente cuáles son sus caras. Voy a colocar una flecha acá para que ustedes sepan que por aquí está ubicado el foramen magno. Foramen magno. Bueno, entonces tenemos una cara. Esto parece como una cuchara. Si miramos así en un corte sagital, parece una cuchara.
tenemos la parte donde se coloca la sopa o lo que se va a comer, esta parte cóncava. Esto es lo que vamos a llamar, voy a escribir acá, esta es la cara antero, perdón, es la cara antero superior. Antero superior. Y la cara, que es la pancita de la cuchara, que es la parte convexa, la parte de abajo, esto sería la cara póstero inferior. Ahí está. Entonces fácilmente identificamos las caras. Entonces la cara antero superior, esta cara cóncava, la cara cóncava de nuestra cuchara. A esta cara también le podemos llamar cara endocraneal. Y la parte convexa, la panza de la cuchara, es la cara póstero inferior, que es exocraneal. Entonces, tenemos la cara antero superior endocraneal, quiere decir que está dentro de la caja craneal, endocraneal. Y la cara póstero inferior es exocraneal. Exocraneal. Ahí está. Ese es entonces el esquema para identificar las caras. Ahora voy a hacer el otro esquema para poder identificar los bordes. Bueno, entonces dijimos que íbamos a dibujar esquemáticamente al hueso occipital para identificar sus bordes desde su cara, mirando desde su cara póstero inferior. Más o menos va a tener, ya exagerar un poco allí, ¿verdad? Más o menos va a tener forma de rombo. Va a tener esta forma. Así, con esas rugosidades que representan, ¿verdad?, a las suturas. Aquí vamos a colocar los cóndilos. Y esta va a ser la ubicación aproximada del foramen magno. Ahí está. Tenemos algunos detalles del hueso occipital, de la escama, que no voy a explicar esto ahora. Ahí. Entonces, este es un hueso occipital visto desde su cara póstero inferior. Entonces, miren ustedes que le identificamos al hueso occipital en el dibujo anterior con esta forma. Se adelgazaba en la parte media, luego subía, se afinaba un poco más y dijimos que en esta parte más fina estaba ubicado el foramen magno. Entonces allí tenemos una vista sagital, un corte sagital donde ubicamos al foramen magno. Esto es muy importante, ¿por qué? Miren ustedes que el foramen magno, si miramos desde su cara endocraneal o antero superior o de su cara póstero inferior o exocraneal como es esta, en ambas caras lo que resalta es la presencia del foramen magno. En ambas caras vamos a ver eso. Miren otro detalle, que aquí tenemos el foramen magno y vamos a tener algunos accidentes anatómicos que se hayan ubicado por delante del foramen magno, otros accidentes anatómicos que van a estar a los lados del foramen magno y también va a haber accidentes anatómicos que van a estar ubicados por detrás del foramen magno. Si miramos en el corte sagital, vamos a ver que aquí está la parte que está por delante del foramen magno, por detrás del foramen magno y a los lados. Aquí en esta imagen eso no podemos apreciar. Siguiendo con nuestro esquema, vamos a ubicar a los bordes y presenta 4 bordes por la forma de rombo. Entonces ubicamos aquí arriba, tenemos 2 bordes. Estos 2 bordes son los bordes superiores, izquierdo y derecho respectivamente. También
le vamos a llamar a este borde por su relación con la sutura lambdoidea, borde lambdoideo. Ahí está, borde lambdoideo, borde superior. Y también aquí abajo ubicamos a los otros dos bordes, que son los bordes inferiores, izquierdo y derecho respectivamente, o también llamados bordes mastoideos. Entonces tenemos el borde inferior o mastoideo, bordes inferiores o mastoideos, bordes superiores o lambdoideos. Es importante destacar que acá, donde está ubicado este ángulo formado por los dos bordes, sería este el ángulo superior. Al ángulo superior que estaría ubicado por aquí, el ángulo anterior que está aquí en este no podemos apreciar, y los ángulos laterales. Ahí podemos ubicar a estos ángulos. Aquí en este ángulo superior a veces podemos encontrar aquí la presencia de un hueso supernumerario, un hueso que no siempre está presente, que se denomina hueso gormiano. Hueso gormiano, que es el nombre genérico de los huesos supernumerarios del cráneo. En este caso, cada uno de estos huesos gormianos puede tener nombres particulares.